En las colinas verdes y onduladas de Toscana, bajo el sol abrasador del siglo XI, los Medici eran poco más que un susurro en la vasta historia de Italia. Originarios de Cafaggiolo, un pueblo modesto perdido entre los campos de cultivo y los senderos polvorientos. Esta familia de agricultores y pequeños comerciantes vivía una existencia sencilla, ajena a las ambiciones que algún día los catapultarían a la grandeza. No eran aristócratas con castillos, ni nobles con títulos altisonantes. Sus manos estaban curtidas por la tierra y sus días transcurrían entre el trigo y el trueque. Sin embargo, incluso en esos humildes comienzos, había un destello de astucia, una chispa de visión que los distinguía. Con el paso de las generaciones, los Medici comenzaron a mirar más allá de sus campos, y a mediados del siglo XII, algunos de sus miembros más audaces tomaron un camino que cambiaría su destino. Se trasladaron a Florencia. Florencia, en esa época, era un hervidero de oportunidades. La ciudad, situada estratégicamente en el corazón de Toscana, estaba emergiendo como un centro comercial clave en Europa. Sus calles estrechas resonaban con el tintineo de las monedas y el bullicio de los mercaderes, mientras el florín de oro, una divisa fuerte y confiable, circulaba por el continente como símbolo de riqueza y poder. Los Medici, con su olfato para los negocios, se sumergieron en este mundo de comercio y banca. Lo que comenzó como pequeñas transacciones en los mercados locales, pronto se transformó en una red de contactos que los llevó a manejar sumas cada vez mayores. La familia entendió que el dinero no solo compraba bienes, sino también influencia, y así comenzaron a tejer su ascenso desde las sombras de la prosperidad florentina. El verdadero arquitecto de este cambio fue Giovanni di Bicci de Medici, nacido en 1360, bajo un cielo toscano lleno de promesas. Hombre de mirada penetrante y mente calculadora, Giovanni vio en la banca el vehículo perfecto para elevar a su familia. A principios del siglo XV, fundó el Banco Medici, una institución que no tardaría en revolucionar las finanzas europeas. Con una visión que iba más allá de su tiempo, introdujo innovaciones como las letras de cambio, documentos que permitían transferir dinero sin mover oro físico, y los rudimentos de la contabilidad moderna, con libros que registraban cada transacción con precisión. El banco creció rápidamente, extendiendo sus ramas a Roma, Venecia, Nápoles y Ginebra, convirtiéndose en un pilar del comercio internacional. Pero el golpe maestro de Giovanni fue su alianza con el papado. Al convertirse en banquero oficial de la Iglesia, manejó las inmensas riquezas del Vaticano, desde las ofrendas de los fieles hasta los impuestos eclesiásticos. Esta relación no solo llenó las arcas de los Medici, sino que les otorgó un poder político que ninguna espada podría igualar. Cuando Giovanni murió en 1429, dejó un legado formidable a su hijo, Cosimo de Medici, conocido como Cosimo el Viejo. Nacido en 1389, Cosimo heredó no solo el banco, sino también una Florencia al borde de la transformación. A diferencia de su padre, que evitaba los reflectores, Cosimo entendió que la riqueza podía moldear la política sin necesidad de títulos oficiales. Con una fortuna inmensa a su disposición, comenzó a influir en la República Florentina desde las sombras, comprando lealtades y financiando proyectos que ganaran el favor del pueblo. Su mente estratégica y su habilidad para leer a las personas lo convirtieron en un titiritero silencioso, moviendo los hilos de una ciudad que aún no sabía cuánto dependía de él. Así, entre el siglo XI y 1429, los Medici pasaron de ser campesinos anónimos a banqueros influyentes.
sentando las bases de un dominio que pronto haría temblar a Florencia. El camino desde Cafaggiolo hasta las calles empedradas de la ciudad había sido largo, pero con Cosimo al mando, el verdadero ascenso de la dinastía apenas comenzaba. La semilla de la grandeza, plantada en la tierra toscana, estaba lista para florecer. En el año 1429, cuando las campanas de Florencia doblaron por la muerte de Giovanni di Bicci de Medici, su hijo Cosimo, conocido como Cosimo el Viejo, emergió de las sombras de la banca para tomar las riendas de una familia al borde de la grandeza. Nacido en 1389, Cosimo no era un hombre de armadura ni de discursos altisonantes, sino un estratega de mirada serena y mente afilada. Al asumir el liderazgo, se encontró con una Florencia fracturada, una república donde las facciones políticas se enfrentaban como lobos hambrientos. Las calles resonaban con las disputas entre las familias nobles, y el poder cambiaba de manos con la rapidez de un río en tormenta. Cosimo sabía que su riqueza, heredada del Banco Medici, era su arma más poderosa, pero también entendía que el camino hacia el dominio sería un juego delicado de paciencia y astucia. Apenas había comenzado a consolidar su influencia cuando sus enemigos, liderados por la familia Albizzi, alzaron sus voces contra él. Los Albizzi, una estirpe de banqueros y nobles que había dominado Florencia durante décadas, veían en Cosimo una amenaza creciente. En 1433, tras acusarlo de conspiración contra la República, lograron que el Consejo lo condenara al exilio. Con una mezcla de arrogancia y temor, lo expulsaron de la ciudad, creyendo que su partida apagaría la luz de los Medici. Pero subestimaron el peso de su fortuna. Sin el respaldo financiero de Cosimo, el Banco Medici retiró sus préstamos y apoyos, y la economía florentina comenzó a tambalearse como un castillo de naipes en el viento. Los comerciantes lloraban por sus deudas, los artesanos perdían sus encargos, y el pueblo, hambriento y furioso, empezó a clamar por el regreso del hombre que habían desterrado. En 1435, apenas 2 años después, las puertas de Florencia se abrieron de nuevo para Cosimo, quien regresó triunfante, recibido como un salvador entre vítores y promesas de lealtad. Desde ese momento, Cosimo gobernó la República sin necesidad de títulos oficiales. Prefirió las sombras al trono usando su dinero y diplomacia para tejer una red de aliados que controlaban el Consejo y las elecciones. Compró la lealtad de los nobles con préstamos generosos y silenció a sus opositores con amenazas veladas o exilios discretos. Su habilidad para leer a las personas y anticipar sus movimientos lo convirtió en un titiritero invisible, moviendo los hilos de una Florencia que, aunque seguía llamándose República, respondía a su voluntad. Sin embargo, Cosimo no era solo un hombre de poder. También era un visionario que entendía que la grandeza de una ciudad se medía en su belleza y su legado. Bajo su liderazgo, Florencia floreció como nunca antes. Cosimo invirtió su fortuna en el arte y la arquitectura, convencido de que la cultura era el alma de la prosperidad. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue financiar la construcción de la cúpula de la Catedral de Santa Maria del Fiore, una obra maestra diseñada por Filippo Brunelleschi, que se alzaría como un símbolo de ingenio humano. También apoyó a artistas como Donatello, cuyas esculturas de bronce y mármol llenaron la ciudad de vida y movimiento. Estas inversiones no eran solo actos de generosidad, eran una declaración de poder, un recordatorio de que los Medici no solo gobernaban con oro, sino también con ideas. Así, Cosimo sembró las semillas del Renacimiento,
un movimiento que transformaría Florencia en la cuna de un nuevo mundo artístico. Cuando murió en 1464, Cosimo el Viejo dejó una ciudad estable y próspera, un centro económico y cultural que deslumbraba a Europa. Había consolidado el poder de los Medici, convirtiéndolos en una fuerza indiscutible, y su legado de mecenazgo y estrategia política sería la base sobre la cual sus sucesores construirían una dinastía. Florencia, bajo su mano silenciosa, no solo había sobrevivido a sus divisiones, sino que se había elevado como un faro de belleza y poder, lista para brillar aún más en las generaciones venideras. En el invierno de 1469, cuando las campanas de Florencia anunciaron la muerte de Piero de Medici, un joven de apenas 20 años emergió como el nuevo patriarca de la dinastía Medici. Lorenzo, nacido en 1449 y apodado más tarde el Magnífico, heredó un legado inmenso y una ciudad que, aunque próspera, seguía siendo un tablero de ajedrez político. Desde su juventud, Lorenzo había sido preparado por su padre para liderar, y su carisma natural y mente estratégica lo convirtieron en un gobernante excepcional. Con una sonrisa encantadora y una voluntad de hierro, asumió el control de Florencia, una república en nombre, pero un dominio Medici en la práctica. Desde las sombras, como su abuelo Cosimo, manipuló las elecciones y las alianzas, asegurándose de que la ciudad bailara al son de su música. Lorenzo no solo era un político astuto, era un visionario que entendía que el poder verdadero residía en la cultura. Bajo su protección, Florencia se convirtió en el epicentro del Renacimiento, un faro de arte y pensamiento que iluminaba Europa. Abrió las puertas de su palacio a genios como Miguel Ángel, un joven escultor al que acogió como a un hijo, y Leonardo da Vinci, cuyas ideas revolucionarias encontraron eco en su mecenazgo. Financió la Academia Platónica, dirigida por Marsilio Ficino, donde las ideas de Platón renacieron entre debates apasionados y manuscritos polvorientos. Cada pincelada, cada estatua, cada tratado filosófico que patrocinaba era un ladrillo más en el edificio de su legado, transformando Florencia en una joya cultural que rivalizaba con cualquier corte europea. Pero la grandeza de Lorenzo atrajo sombras oscuras. En 1478, la familia Pazzi, banqueros rivales resentidos por el monopolio Medici, conspiró para derrocarlo. Con el respaldo del Papa Sixto IV y el Reino de Nápoles, planearon un golpe brutal: asesinar a Lorenzo y a su hermano menor, Giuliano, en plena Catedral de Santa María del Fiore durante la Misa de Pascua. El 26 de abril, mientras el incienso llenaba el aire y los fieles rezaban, los conspiradores atacaron. Giuliano cayó bajo una lluvia de puñaladas, su sangre tiñendo el suelo sagrado. Pero Lorenzo, con reflejos rápidos y la ayuda de sus guardias, escapó herido a la sacristía. La ciudad estalló en caos. El pueblo, leal a los Medici, se alzó en furia, cazando a los Pazzi y colgando sus cuerpos en las plazas como advertencia. Lorenzo emergió más fuerte, su autoridad reforzada por la venganza y el amor de Florencia. El ataque desató un conflicto mayor. Sixto excomulgó a Lorenzo y lanzó un embargo contra Florencia, mientras Nápoles invadió sus territorios. En un acto de audacia, Lorenzo viajó solo a Nápoles en 1479 para negociar con el rey Fernando I. Durante meses, con palabras persuasivas y promesas de comercio, convenció al rey de romper su alianza con el Papa y firmar la paz. Este triunfo diplomático salvó a Florencia de la ruina y consolidó a Lorenzo como un líder sin igual, un hombre que podía doblegar reinos con su ingenio. Sin embargo, la gloria de Lorenzo no duraría eternamente.
Hacia 1488, su salud comenzó a flaquear, probablemente por gota o una dolencia crónica que lo debilitaba día a día. Mientras tanto, un nuevo enemigo surgía: Girolamo Savonarola, un monje dominico cuyos sermones ardientes condenaban el lujo y la corrupción de los Médici. En su lecho de muerte, el 8 de abril de 1492, Lorenzo, con solo 43 años, cerró los ojos por última vez, dejando un Florencia en la cúspide de su esplendor, pero al borde de la tormenta. Su reinado había llevado a los Médici a la máxima gloria, un período dorado de arte y poder, pero su muerte abrió la puerta a la vulnerabilidad. Savonarola ya predicaba en las plazas, y los enemigos de la familia aguardaban en las sombras, listos para desafiar el legado del Magnífico. La muerte de Lorenzo el Magnífico en 1492 marcó el fin de una era dorada y el comienzo de un torbellino para los Médici. Su hijo mayor, Piero, apodado el Desafortunado, asumió el liderazgo con arrogancia pero sin la astucia de su padre. En 1494, cuando Carlos V de Francia invadió Italia con un ejército imponente, Piero cometió un error fatal. En lugar de resistir, rindió Florencia sin lucha, entregando fortalezas clave al rey francés. Los florentinos, indignados por esta cobardía, se alzaron en revuelta. El 8 de noviembre, Piero y su familia fueron expulsados, y el poder cayó en manos de Girolamo Savonarola. El monje dominico, con sus sermones de fuego, transformó Florencia en una teocracia austera, quemando arte y lujos en la hoguera de las vanidades de 1497. Pero su fanatismo lo llevó a la ruina. Excomulgado por el Papa Alejandro VI y enfrentado al pueblo hastiado, fue arrestado, torturado y ejecutado en 1498 en la Piazza della Signoria, dejando a Florencia en un vacío de poder. Los Médici, desde el exilio, aguardaban su momento. En 1511, con el apoyo del Papa Julio II, un enemigo de la República Florentina, organizaron su regreso. En 1512, tras un asedio respaldado por tropas españolas, retomaron la ciudad. Giovanni de Medici, hijo de Lorenzo, emergió como líder y en 1513 fue elegido papa bajo el nombre de León X. Su pontificado, 1513 a 1521, marcó un renacer del esplendor Medici, esta vez en Roma. León X financió a Rafael y Miguel Ángel, impulsando la Basílica de San Pedro y convirtiendo la ciudad eterna en un lienzo de arte renacentista. Sin embargo, su extravagancia y la venta de indulgencias sembraron las semillas de la Reforma protestante, un eco que los Médici no pudieron silenciar. La estabilidad duró poco. En 1527, el saqueo de Roma, perpetrado por las tropas del emperador Carlos V, devastó la ciudad y debilitó al Papa Clemente VII, otro Medici. Incapaz de defender Roma, Clemente fue capturado y en Florencia, una nueva revuelta expulsó a la familia por segunda vez. La República resurgió brevemente, pero los Medici, resilientes, encontraron un nuevo campeón en Cosimo I. En 1537, tras el caos político, Cosimo, un joven ambicioso, tomó el poder con apoyo imperial. Abolió la República, estableciendo una monarquía hereditaria. Conquistó Siena en 1555 y, en 1569, el Papa Pío V lo nombró Gran Duque de Toscana, consolidando un ducado que abarcaba gran parte de la región. Bajo su reinado, 1537 a 1574, Florencia se transformó en una potencia militar y cultural, con fortalezas nuevas y mecenazgo para artistas como Giorgio Vasari.
Tras la muerte de Cosimo I en 1574, el legado Medici comenzó a desmoronarse bajo gobernantes débiles. Francisco I, 1574 a 1587, se perdió en la alquimia, descuidando la economía. Fernando II, 1620 a 1670, mantuvo la estabilidad, pero Toscana quedó a la sombra de España. Cosimo III, 1670 a 1723, impuso un régimen opresivo y religioso, aislando al ducado mientras Europa avanzaba. El último Medici, Giangastone, asumió el poder en 1723. Débil y desinteresado, dejó que Toscana se hundiera en la irrelevancia. Sin herederos, murió en 1737, extinguiendo la dinastía. El Gran Ducado pasó a los Habsburgo-Lorena, y el nombre Medici se desvaneció de la política. Aunque su poder político se evaporó, el legado de los Medici perduró como un faro eterno. Florencia, moldeada por su visión, siguió siendo la cuna del Renacimiento, con sus palacios, galerías y catedrales como testigos de una grandeza pasada. Desde los campos de Cafaggiolo hasta el trono de San Pedro, los Medici dejaron una marca imborrable en el arte y la cultura, un eco que resuena en el mundo mucho después de que su linaje se apagara bajo el sol toscano.